tardes a todos. Mi nombre es Manuel Hernández y el día de hoy vamos a ver el tema de la matriz extracelular y las uniones celulares. Para empezar a hablar de este tema, ocupamos conocer qué es la matriz extracelular. En simples palabras, podemos decir que la matriz extracelular es todo aquello que está afuera de la membrana extracélula. Sabemos que la membrana delimita a todo el organismo, que es una célula, y la matriz extracelular comprenderá todo aquello que se encuentra fuera de esta. Rápidamente podríamos imaginarnos que la matriz extracelular o tiene agua o es un espacio vacío únicamente, que no tiene mucha interacción con la célula, ya que podríamos pensar que la célula tiene todo lo que requiere para vivir dentro de ella. Sin embargo, la matriz extracelular es todo un ecosistema, y es un ecosistema complejo en donde hay una gran variedad de moléculas, proteínas, sacáridos, de todo tipo, que van a estar interactuando con esta célula y van a tener diferentes propiedades, ya sea podemos tener nutrientes, por ejemplo, o podemos tener proteínas o sacáridos que pueden servir de anclaje o transporte para algunas células. También, como lo mencioné ahorita, la matriz celular puede ser un medio muy importante para el transporte de nutrientes, ya que, como sabemos, en seres más complejos, pues las células no absorben directamente nutrientes, sino que ocupan tener un paso previo a digestión y todo esto. Entonces, la matriz celular se convierte en una parte muy, muy importante para tanto la comunicación como la homeostasis en todo el organismo. Los componentes que tiene nuestra matriz extracelular, como dice pues en esta parte, puede ser creado por las mismas células o puede aportarlo a la corriente sanguínea. Por ejemplo, en esta imagen tenemos cómo es la matriz extracelular. Entonces, podemos ver cómo toda esta parte representa pues nuestra matriz extracelular, y podemos ver cómo es un espacio lleno de moléculas. Entonces, pues ahí podemos darnos ya una idea de su complejidad e importancia. La matriz extracelular se compone principalmente pues, de 4 sistemas. El primero es el sistema colágeno. Esta proteína ya la hemos escuchado varias veces. En los últimos años pues ya se han intentado encontrar algunas aplicaciones terapéuticas y todo esto. Sin embargo, pues, ¿qué es la del colágeno? Pues es una proteína que se encarga principalmente de funciones estructurales. Vamos a hablar de cada uno de estos sistemas en particular más adelante. Entonces, únicamente para que conozcamos cuáles son los que componen pues, nuestra matriz extracelular. Y bueno, aquí podemos ver cómo nuestra secuencia de aminoácidos se hace una fibra de colágeno, una molécula de colágeno, perdón, y posteriormente una fibra. Posteriormente tenemos nuestro sistema elástico. Nuestro sistema elástico, formado de elastina, tiene la capacidad pues, de ser un conjunto de moléculas que se estiran y se contraen. Depende pues, de diferentes estímulos externos. Esto pues con esta propiedad de estirarse y contraerse pues nos podemos dar una pequeña idea de dónde están presentes. Los proteoglicanos son moléculas que tienen propiedades tanto proteicas como de algunos sacáridos unidos. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos el ejemplo del ácido hialurónico, uno de los proteoglicanos por excelencia, muy importante para la hidratación y transporte de moléculas de agua celular. Entonces, los proteoglicanos, como les dije, su nombre lo indica, son de proteínas, y glicanos, pues, para su parte sacárido, su parte parecida a la glucosa, que tienen. Y posteriormente tenemos proteínas. Estas glicoproteínas tienen una función muy importante, como es bueno, son multifuncionales. Sin embargo, la mayor parte de estas se especializan en la unión con otras células y los receptores transmembranales, ¿okay? Muy, muy importantes para la señalización celular. Entonces empecemos con el sistema de colágeno. Existen 27 tipos de colágeno, son bastantes, la verdad. Sin embargo, pues por convención se han dividido en colágenos fibrilares y colágenos no fibrilares. Aquí tenemos cuáles pertenecen a cada uno. Y como su nombre le indica, los colágenos fibrilares son aquellos que tienden a formar fibras, y los colágenos no fibrilares son los que tienden a estar más en su forma molecular, más que en su forma de fibra. Así se han dividido a lo largo de los años. ¿En qué se diferencia cada tipo de colágeno? Se diferencia en su localización, en su función y en su estructura. Es decir, los 27 tipos de colágeno que tenemos en nuestra matriz extracelular se dividen en esos tipos, algunos porque están en diferente sitio que otros.
Es decir, el colágeno que podrá estar presente en la piel, pues va a ser un tipo diferente al colágeno que está presente en el cartílago, por ejemplo. Es su función. Algunos de los colágenos tienen algunas funciones estructurales únicamente, estructurales rígidas. Algunos tienen funciones estructurales dinámicas, es decir, que tienden a poder tener cierta libertad de movimiento. O incluso pues, algunos colágenos tienen una mayor facilidad o no por ser destruidos, por ser lisados. Entonces, estas diferencias son las que hacen que los colágenos se clasifiquen en estos 27 grandes grupos. Y por último, su estructura. Como sabemos, pues las proteínas, su forma básica es una cadena de aminoácidos. Sin embargo, pues las cadenas de aminoácidos se van plegando formando estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Entonces, dentro de estas 4 estructuras va a haber diferencias. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, el colágeno tipo 5 es un heterotrímero. Es decir, tenemos 3 cadenas diferentes, que las 3 son alfa, pero de diferente numeración, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y esto hace que la estructura del colágeno tipo 5 sea única y le da el nombre que le pusieron muy originalmente colágeno tipo 5. Y también pues, tenemos que su localización, ¿no? Sin embargo, pues en este caso este colágeno se diferencia de todos pues por su estructura. Y tenemos el colágeno tipo 2. Este es un homotrímero, es decir, recordemos el colágeno tipo 5 eran 3 subunidades diferentes, mientras que el colágeno tipo 2 son 3 subunidades iguales. Entonces, estas diferencias estructurales dan pie a que los colágenos se agrupen de distintas maneras. Y como se los comentaba, estas mismas diferencias estructurales van a hacer que tengan diferentes propiedades tanto de función como de su lisis, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, aquí el colágeno tipo 2 nos indica que se encuentran en tejidos que necesitan mayor elasticidad y menor resistencia. Un ejemplo de esto, pues, podría ser la piel, que ocupa mayor elasticidad, porque pues, sabemos que es un órgano móvil, y menor resistencia, que aunque sí la piel es bastante resistente, pero no es necesario que esté rígida como piedra, pues si no se impide el movimiento. Entonces podemos ver cómo el tipo de colágeno es muy importante, dónde se localiza para cumplir una función específica. Y no hay un solo colágeno para todos, ya que pues si no tendríamos propiedades únicas, quedan muy difícil que se puedan cumplir todos los objetivos donde está el colágeno. Entonces, ese sería nuestro sistema colágeno de la extracelular. Esta tabla sé que no se alcanza a ver completa en la imagen, pero al final de las diapositivas está un link con ligas de interés. Me gustó bastante porque indica el tipo de colágeno, su composición, es decir, la estructura, como se las puse en el ejemplo, su función y las características estructurales que tiene. Entonces, es muy interesante, la verdad, esta imagen, muy explicativa. Es de un artículo del Sevier, perdón. Entonces, al final de la presentación está esta imagen completa, bueno, está la liga a la imagen completa y en alta definición, para que puedan estudiarla de manera ya específica cada tipo de colágeno. Y entonces sí pueden saber exactamente cuál es la estructura única de cada tipo de colágeno y en dónde se encuentra, ¿sí? El sistema elástico. El sistema elástico es fácil de entender. Digo fácil entre comillas porque todo en biología sabemos que es complejo. Sin embargo, a diferencia del sistema colágeno, el sistema elástico se compone principalmente y de manera casi única de elastina. La elastina se compone de tropoelastina y fibrilina. Estas moléculas son una hidrosoluble, otra liposoluble, entonces hacen que la elastina pues no sea realmente soluble totalmente en agua. Esto le da la propiedad de la elastina que, como su nombre nos indica, se estire. Y es su función. Realmente la elastina es la molécula que le va a dar la propiedad a nuestro organismo, bueno, no organismo, a la matriz celular, a las células en general, de estirarse y de que no ceda ante la presión nuestra membrana o nuestros receptores celulares. Entonces, estas dos moléculas que en conjunto hacen la elastina, hacen fibras elásticas. Estas fibras elásticas, como lo vimos en la primera imagen de la elastina, van a tener la capacidad de compactarse o estirarse dependiendo de las condiciones fisiológicas. Podríamos ver la importancia de esto cuando una célula está pequeña.
Bueno, me salió una célula muy chueca, pero bueno, esta es una célula. Y la elastina permitiría que tenemos toda nuestra matriz extracelular, que la voy a poner aquí en amarillo, rodeando nuestra célula. Esta sería nuestra matriz. Si la matriz fuera rígida, haría que cuando nuestra célula se expandiera porque creció, porque absorbió agua, por cualquier razón, nuestra matriz extracelular, si fuera rígida, se rompería. Y pues esto sería un caos. Entonces lo que hace la elastina es que es una molécula capaz de estirarse y en conjunto con los demás componentes de la matriz extracelular hace que ésta tenga la capacidad tanto de contraerse, de extenderse y que las uniones que tiene la célula con la matriz extracelular sigan completas y no se dan. Entonces, esto es en el caso de la célula y la elastina también se encuentra en la piel, se encuentra en el cartílago, se encuentran los ligamentos que ayudan a pues, que este tipo de tejidos tengan pues, la elasticidad que se requiere. Bueno, en este pequeño diagramita pues podemos ver cómo la elastina, que está representada por estas fibritas verdes, que aquí están, está presente en la piel. Algo muy interesante es que la elastina es fotosensible, es decir, la elastina al exponerse a la luz ultravioleta se degrada. Entonces, esta es una de las razones pues, por lo que la piel es sensible a la luz ultravioleta, ya que esta degrada nuestra elastina rompiendo los enlaces peptídicos que hay en las fibras, y entonces cuando la rompe hace que pues, la piel pierda elasticidad. Entonces, pues aquí podemos ver cómo directamente un componente de nuestra matriz extracelular, que es la elastina, pues ahora sí su modificación o degradación tiene un resultado evidente y observable para nosotros. Obviamente cualquier molécula que se degrada en nuestro cuerpo va a tener un efecto, sin embargo, pues la elastina es una de las más evidentes que podemos hacer cuando se degrada. Entonces, el sistema elástico tiene principalmente esa función que les comentaba, que es mantener las uniones celulares y las células y los tejidos elásticos, como su nombre lo indica. Los proteoglicanos. Como se les comentaba, los proteoglicanos están compuestos de proteínas y sacáridos. Esta imagen me gustó porque podemos ver cómo los proteoglicanos no acostumbran a ser moléculas únicas, es decir, tienden a formar sobre todo polímeros. Los polímeros, como sabrán, son moléculas largas que resultan en la unión de monómeros. Y los monómeros son cada una de esas partecitas de la molécula que se repite y se repite hasta formar un polímero. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos ver cómo tenemos, en este caso de nuestro proteoglicano, el ácido hialurónico, aquí lo tenemos en esta parte de abajo, unido a proteínas de unión que tienen a su vez estos pelitos, digamos, y estos pelitos serían pues ahora sí que los sacáridos a los que está unido nuestro, nuestra proteína. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo se forman estos complejos entramados por ejemplo, aquí incluso tenemos el colágeno, complejos entramados de proteínas que están en la matriz extracelular y pues así van formando un ecosistema cada vez más y más complejo. Esta imagen me gustó también porque podemos ver cómo los sistemas no están aparte, ¿no? No tenemos el sistema colágeno en un lado, el elástico en otro, el proteoglicano en otro y el proteínas en otro, no. Todo está siempre unido. Entonces, siempre forma un entramado y las propiedades que tiene cada uno de los sistemas que estamos viendo se conjuntan y todas estas propiedades unidas son lo que le dan las características propias, ¿no?, a la matriz extracelular y pues las características propias también a la célula, porque esta va a crecer de acuerdo a lo que haya en su entorno. Bueno, aquí lo que les comentaba, que el proteoglicano está hecho de un polipéptido y de un glucosaminoglicano. Entonces, un glucosaminoglicano, ¿qué es? Es una molécula de glucosa, pues aquí nos indica ahora sí que lo que es glucosa y con una amina, ¿no? Entonces, si recordamos un poquito de química, las aminas son grupos con nitrógeno. Entonces, ¿qué es? Una glucosa, prácticamente una hexosa, que tiene unida en alguno de sus radicales un grupo nitrógeno o un grupo amino. Y aquí tenemos pues la glucosamina, ¿no? Que es nuestra molécula de glucosa con nuestro grupo amino. Esto es para ejemplificar, el ácido hialurónico es un dímero parecido a este. Entonces,
Así es como se componen. Y como les comentaba, el ácido hialurónico, su principal función, pues, es para la hidratación en general de las células, transporte de agua, también tiene algunas propiedades antilisis para las células. Es decir, entonces, pues, son moléculas bastante importantes que son muy abundantes en la matriz extracelular. Por ejemplo, los proteoglicanos también tienen funciones de adherencia con otras células. Es decir, es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, que también está dentro de la presentación. Sin embargo, los proteoglicanos componen en su mayoría todos los tipos de uniones celulares que vamos a ver. Entonces, pues también es muy importante que estos proteoglicanos, como además de funciones fisiológicas, también tienen funciones morfológicas, es decir, aparte de dar función, dan forma, dan estructura a las células. Un ejemplo muy claro e importante de los proteoglicanos es, bueno, el sindecano. El sindecano no es una sola molécula, sino es un grupo de moléculas que son receptores transmembranales. Es decir, estas proteínas se encuentran en la membrana y sirven como receptor para diferentes proteínas sacáridas que se encuentran en la matriz. Entonces, en este caso el sindecano, pues transmite señales a proteínas transmembranales para interactuar con el citoesqueleto. Y entonces esto hace que el citoesqueleto pues tenga respuesta ante los estímulos que van a indicarle que por alguna situación se tiene que contraer, se tiene que expandir o se tiene que remodelar. Entonces podemos ver cómo estas estructuras son súper importantes para el funcionamiento de la célula. Y otra cosa muy importante también que olvidé comentarles es que las glicoproteínas, perdón, los proteoglicanos son especiales, por decirlo de alguna manera, ya que son ricos en aminoácidos sulfurados, ¿ok? Aminoácidos sulfurados, ¿qué quiere decir? Pues es un aminoácido, pues con su grupo nitrógeno y todo demás, que tiene azufre, ¿ok? Y entonces, pues los aminoácidos sulfurados, pues, por ejemplo, un ejemplo de esto es la metionina y hay varios que tienen azufre. Entonces, todos estos pueden formar puentes disulfuro y son así que componentes abundantes en este tipo de proteínas. Las glicoproteínas, finalmente, hay varias, sin embargo, las más importantes son la fibronectina, la laminina, la tenasina, la trombospondina, y hay otras muy importantes que son las integrinas. Muy bien. La fibronectina se divide en tres grupos de fibronectina, sin embargo, pues estas tienen un nombre que es correspondiente a su estructura, sin embargo, mayormente son conocidas como fibronectina plasmática, que es fibronectina que está presente en el torrente sanguíneo y que tiene funciones para la coagulación. La fibronectina es una molécula parecida a la fibrina. Entonces, sabemos que la fibrina es un factor de la coagulación. De ahí su importancia tan grande en la coagulación sanguínea. Y también pensando en un coágulo podemos darnos una idea de cómo es la función de la fibronectina, que es formar fibras y hacer tal cual, en este caso la fibronectina plasmática, formar un parche, por decirlo de alguna manera. Entonces la fibronectina tiene la capacidad de polimerizarse con ella misma y hacer fibras. La fibronectina membranal, que es un componente, como su nombre le indica, de la membrana plasmática, que también tiene función estructural en esta parte para la membrana. Y entonces, pues también le ayuda a mantener la forma pues, y la tensión que tenga la membrana plasmática. Y por último, la fibronectina de la matriz. La fibronectina de la matriz es la que está presente tal cual en la matriz celular. ¿Y cuál es su función? La función de la fibronectina de la matriz es principalmente de servir de receptores, tanto de receptor como de mensajero en la matriz extracelular.
Aunque no lo crean, toda esta variedad de moléculas son las que hacen que la célula pueda adaptarse a diferentes cambios fisiológicos, que esté preparada ante estos y que pueda seguir manteniendo la homeostasis. Entonces, la fibronectina de la matriz extracelular es de lo que se encarga. En esta imagen también podemos ver como varios componentes, como son las glicoproteínas, las integrinas que ahorita vamos a ver, las fibras de colágeno, um, están presentes en el ecosistema de la matriz celular y nada está pues por separado. Las integrinas. ¿Qué son las integrinas? Pues las integrinas son ahora sí que receptores. Son receptores que pueden estimular diferentes acciones en la célula. Una de las más importantes es que pueden secretar colagenasa y que, pues como su nombre indica, van a deshacer el colágeno. Es por eso que les comentaba al principio que los colágenos, depende de su estructura, tienen diferente facilidad o dificultad para la lisis. Es decir, las integrinas dentro de las varias funciones que tienen, van a ayudar a la remodelación de la matriz y hacer cambios tanto fisiológicos como morfológicos. Entonces, las integrinas tienen esa función súper importante. Y podemos ver que las integrinas no son únicamente para colágeno, sino que también tienen receptores pues para trombospondina, la fibronectina, la laminina, para leucocitos incluso, y para colágeno. Entonces, estas integrinas van a ser receptores celulares muy recurrentes en diferentes temas que van a estar viendo más adelante. Entonces, estas integrinas, como podemos ver aquí en los nombres de abajo, también se nombran de acuerdo a la estructura que tienen en su, vaya la redundancia, perdón, la estructura que tienen dentro de su estructura molecular y a los nombres de sus cadenas. Que los nombres, pues aquí podemos ver en diferentes colores cómo corresponden cada nombre, pues, a un tipo de función determinada. Sin embargo, esto lo podrán ahondar más en los artículos, en las ligas de interés que están al final, para conocer exactamente cuál es el nombre de cada receptor y para qué sirve. Sin embargo, pues aquí podemos ver su gran variedad de funciones. Ahora bien, hemos visto cómo es la matriz extracelular, cómo es la parte externa de la célula. Sin embargo, también tenemos que saber que las células entre ellas no están separadas completamente por la matriz extracelular, sino que existen uniones intercelulares. Estas uniones intercelulares pueden ser plasmodesmos, uniones de hendidura, uniones estrechas y desmosomas. Vamos a ver cada uno de estos. De los plasmodesmos son de las células vegetales y lo podríamos ver como un sistema que hace que varias células contiguas compartan un mismo citoplasma. Es decir, en la imagen podemos ver cómo todo el citoplasma, representado en amarillo, fluye libremente entre una célula y otra, con las flechas rojas, pues, a través de los plasmodesmos. Entonces, el plasmodesmo lo podemos ver como esto que estoy marcando en rojo. Y hace que sea, ahora sí que todo nuestro citoplasma sea un entramado continuo en las células vegetales, ¿no? Los plasmodesmos tienen ahora sí que su función de exclusión o de filtración, digámoslo por alguna manera, por tamaño, ya que no tienen ninguna estructura en particular que sea para excluir algún tipo de células. Permite principalmente pues, el paso de agua y pequeñas moléculas y nutrientes a través del citoplasma único, digámoslo así, que comparten las células vegetales contiguas. Las uniones de hendidura pues, son canales que permiten el transporte de una gran variedad de sustancias. Por ejemplo, aquí tenemos pues, iones y agua. Y en los animales superiores o vertebrados, estas uniones de hendidura están unidas están formadas por conexones, es decir, esta parte completa de 6 unidades es un conexón y entonces pues cada una de estas partecitas que tendríamos sería una conexina y aquí podemos ver cómo el canal se encuentra cerrado y se encuentra abierto.
La apertura y cierre de estos canales corresponde mayormente a cargas iónicas. Entonces, así es como se regula, digamos de alguna manera, el paso de agua e iones de una célula a otra. En los invertebrados, estas proteínas se reciben el nombre de inexinas. Realmente podemos decir que son la misma proteína, entre comillas, tienen sus diferencias estructurales, pero son mínimas. Y entonces, pues esto, el nombre prácticamente la mayor diferencia que vamos a encontrar. Las uniones estrechas. ¿Qué es una unión estrecha? Aquí como nos indica el nombre, bueno, no el nombre, perdón, en la diapositiva, son uniones que forman un sello de agua, que vendría representado por pues, estos puntitos que podemos ver como gotitas de agua, entre nuestras células. Estas uniones están formadas por claudinas. Es muy importante, recuerden, es pregunta así que de examen, de qué proteínas son las que forman las uniones estrechas, pues son las claudinas, ¿ok? Las claudinas van a especializarse especialmente en el transporte de agua entre las células y también forman un canal de comunicación entre, por ejemplo, en este caso podemos ver la célula A y la célula B, como existen estos canales de paso. Muy bien. Entonces, y este tipo de uniones forman una red ramificada. Aquí no lo indica la perspectiva. Aquí podemos ver, no es una forma como estándar. Sin embargo, pues esta unión ramificada nos la representa aquí esta imagen, haciendo pues que es como simétrico, digámoslo de alguna manera, ¿no? Entonces, las claudinas se unen de esta manera y permiten pues el paso de agua mayormente entre una célula vecina y otra. Y por último, los desmosomas. Los desmosomas están formados por proteínas que llaman caderinas o C-aderinas. Entonces, ¿qué son los desmosomas? Son uniones puntuales, es decir, no es una, si tenemos nuestra célula A y nuestra célula B, los desmosomas son uniones que únicamente van a tener como en este punto y en este, lo puse con amarillo, y no lo vamos a no va a ser que lo vamos a tener como todas las células pegadas, ¿ok? Sino que son uniones puntuales. Están formados por caderinas y se unen a una parte que aquí en esta imagen está representada con rojo, que es la placa citoplasmática, que también es una parte de la membrana citoplasmática, pero que tiene unas proteínas extras adheridas que hace que sean puntos de unión para nuestras caderinas. ¿Ok? Entonces, las cadeninas, aquí podemos ver que están las cadenas de la célula 1, las cadenas de la célula 2, y forman una especie de unión que encaja perfectamente, por decirlo de alguna manera, entre la célula 1 y la célula 2. Y bueno, finalmente quisiera comentarles que las uniones intercelulares las podríamos ver o dividir como uniones oclusivas y uniones adherentes. Ambas nos van a servir para transportar, cada una a su manera, en mayor medida o en menor medida, pero tanto uniones oclusivas como uniones adherentes nos van a servir para que las sustancias, el agua y los iones pasen de un lado, disculpen mis dibujos, super feos, a otro. Entonces, pero las uniones oclusivas tienen la función principal de separar dos compartimentos metabólicos. Es decir, si la célula está de este tamaño completa, nuestra unión oclusiva va a hacer que nuestra célula tenga dos espacios definidos para realizar dos funciones metabólicas distintas. Entonces, ¿qué va a permitir la unión oclusiva? Pues que no se nos salgan las moléculas de un lado a otro y que solo pasen unas pocas, que son las que vamos a querer que salgan. Mientras que las uniones adherentes, su principal función es mantener pegadas tal cual las células, como en un epitelio. Aquí, por ejemplo, podemos ver un epitelio plano medio rarillo que estoy dibujando. Entonces, aquí podamos tener uniones adherentes puntuales en cada lugar, que harían que nuestras células estuvieran unidas y que no permitían el paso de sustancias, pues por la parte de en medio, ¿ok? Entonces, pues así se puede hacer una forma de diferenciar entre uniones oclusivas y uniones adherentes. Sin embargo, en las ligas y artículos de interés que les pongo al final, podrán así que entender a su manera esto, con un lenguaje más técnico si quieren, pero con eso es importante que quede claro para que ahora sí que no haya confusiones más adelante.
Esta presentación va a estar disponible para su descarga y aquí les pongo las ligas de interés con las imágenes del colágeno, los lugares, los artículos donde saqué la información. Y también en la descripción dejaré, bueno, así que mis amigos de la Olimpiada de Estatal de Biología me ayudarán a dejar unos artículos más para que tengan así que toda la información a la mano y le puedan profundizar aún más en estos temas, que sabemos que sobre todo para biología, entre entre que nos explican una cosa y vemos todas las excepciones, así que es como la inmensa mayoría de los temas, ¿no? Entonces, pues ahora sí que la presentación está a su disposición. Espero les haya gustado esta breve explicación e incluso yo le vería más como una introducción al tema en general, ya que pues sí ahora sí que se puede profundizar muchísimo en cada una de ellas, pero con esta información y si les interesa van a poder encontrar bastante ayuda para profundizar el tema. Entonces, pues sin más por el momento me despido, espero haya sido de su agrado, soy Manuel Hernández y espero que tengan muchísimo éxito en todas las olimpiadas, certámenes, concursos, cursos en su escuela que tengan. Saludos y adiós.